A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya. Hoy estamos con Carolina Jaramillo, psiquiatra, docente universitaria, coordinadora de varios proyectos educativos y de salud mental. Además, Carolina fue nuestra profe de psicopatología durante el proceso del pregrado y estuvo con nosotros en un episodio de A Simple Vista Podcast acerca de la bipolaridad. Vamos a hablar de lo que implica cuidar la salud mental sin estar patologizando todas aquellas conductas que pueden ser difíciles o incómodas en el diario vivir. Hoy en día todo tiene que ser nombrado como una patología. Estoy triste porque terminé mi relación, tengo depresión y me tengo que medicar, y toda situación que puede llegar a ser parte de lo que es vivir la vida y las experiencias de la vida se vuelve algo patológico. Como ya pues tenemos las redes en las que tenemos un montón de información, digamos que ya ahora todo el mundo sabe cuál es el lenguaje clínico, médico, patológico. Entonces, al menos mis pacientes llegan con sus 3 diagnósticos a la primera cita, ¿no? Los medios han ayudado mucho en muchas cosas, ¿cierto? Pues en acercarnos y en salud mental. Ayudan mucho. Luego muchos colegas míos y nuestros, mira, que han aprovechado los medios y es una herramienta muy válida, pero realmente en este momento que es tan supremamente masivo, sí hay que cogerlo como con mucho cuidado porque pasa eso. Entonces llegan con los diagnósticos. En estos días me escribió una paciente: ¿tú atiendes víctimas del narcisismo? ¿Qué? Por WhatsApp, de nada. Hola, yo quiero saber si tú entiendes víctimas del narcisismo. Y yo, ¿cómo que contesto? Hola, sí, yo soy psiquiatra, pues sí hago consulta Reformular de salud mental. Sí, cierto, uno queda como... Entonces, y se cogen modas, y se cogen ciclos, y ahorita con la masificación de la información, entonces también estos días, por ejemplo, llegó otra paciente, o sea, hablemos de ejemplos, tenemos todos los días. No, doctora, es que mis 2 hijos tienen autismo y mi esposo también tiene autismo. Entonces yo ya entiendo toda la dinámica de la casa con el diagnóstico de ellos 3. Uh-huh. A los 3 con autismo. Claro, una persona, pues si tiene hijos ya adolescentes, universitarios, o sea, ya tiene pues mi edad al menos, 47 años y conviviendo con un autismo, o sea, es esto de tener mucho cuidado con realmente lo que tú dices, patologizar y ponerle un título a una condición particular, estilo, a una manera de ser, ya hablándolo pues un poquito en términos más altos, a una defensa que uno tiene, a cómo se afrontan las situaciones de la vida. Es que miren lo pesado de esto, ya entendí, los conflictos de mi casa vienen del autismo. O sea, si desmenuzamos esto, pues claro, es encontrarle respuesta a algo. Sí, ya, bingo. Aquí fue la respuesta. O sea, no es nada de lo que hemos hecho, nuestras relaciones, de cómo nos trabajamos, de qué tenemos que hacer como familia, de que los problemas hacen parte de la vida. Uno nace, yo les digo a mis alumnos, uno nace en la vida para aprender a solucionar problemas. Uh-huh. Eso es. Y nos dieron gusto como con esa necesidad de control que tenemos como seres humanos. Entonces, este es el diagnóstico, listo. Ya, esta es la causa de absolutamente todos los problemas familiares de mi vida, que finalmente lo que hace es no poder resolver cosas que se podrían llegar a resolver. Y realmente los pacientes que sí tienen un diagnóstico nunca sugieren que tienen un diagnóstico. Exactamente. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Que sí, como que muchas personas se escudan en esto también para evadir muchas de sus responsabilidades frente a los problemas, que pueden ser muchos en la vida, pero claro, si ya tengo este diagnóstico o cumplo con esta patología según lo que leí, entonces ya me escudo en esto para no afrontar mis responsabilidades ante ciertos problemas. Además, es muy fácil realmente caer en eso de leer un listado de cosas de cierta patología y decir, yo tengo eso. Es muy fácil porque a uno le pasa cuando está estudiando, ¿no? Como en las clases de psicopatía, ¿no? Salía uno con todas las patologías posibles. Y en estos días nos sentábamos, yo cumplí 20 años de ingresada en médica general.
12 en psiquiatra y 20 en médica general, nos sentábamos varios colegas. Entonces hay neurocirujanos, ortopedistas, administrativos, hay varias especialidades. Una amiga administrativa decía, ahorita la inteligencia artificial va a poder reemplazar muchas cosas de ustedes. Entonces todos salíamos como a defender lo suyo. Claro. Y nunca me voy a olvidar que me dijo, no, es muy, muy amiga, me decía, a mí yo la única medianamente que va a poder seguir es usted. Porque le decía anestesiólogo, usted, debería ser usted reemplazable. Algoritmos, pero la vida no es un algoritmo, ¿cierto? La vida tiene tantas variables y tantas cosas que realmente la salud mental es más que, listo, estaba ánimo depresivo la mayor parte del día, la mayor parte de los días, empezar a chulear cosas. Claro, y cada caso tan particular con una historia detrás que desencadena muchas otras cosas. La cultura, Todo. la familia, el ambiente, la crianza. Pero también si no seguimos creyendo que esas fórmulas de Internet son mágicas, entonces los profesionales en la salud mental sí van a poder ser reemplazados. Que yo pensaba en estos días eso, como hace varios años un amigo me dijo, ay, me estoy leyendo un libro de todas las profesiones que van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Pero digamos que nadie habla de la inteligencia artificial. Yo me dijo, y la psicología no. Me dijo, la psicología es una de las que dicen que no. Yo no sé qué libro era, seguramente ya ahora... Lo escribió un psicólogo. Entonces yo me acordaba de eso esta semana y yo decía, pero y en esta dinámica que estamos manejando de simplemente como hacer un checklist de síntomas y querer identificarnos con un diagnóstico para resolver los problemas, entonces sí vamos a poder ser reemplazados, pero los procesos terapéuticos que realmente hacen una revisión completa, o sea, lo que realmente sí es un buen proceso terapéutico, pues hasta ahora no va a poder ser algo más reemplazado profundo. por una Ahí IA. la cuestión, creo yo, es que la gente lo que hace es, como decía Carlos hace un rato, es como pasar de moda a moda, ¿no? Entonces, si el algoritmo te está arrojando posts de identificar narcisismo, pues claro, o sea, vas a empezar a pelicularte un poco más con el narcisismo y te van a salir más publicaciones, más información de esto y te vas a diagnosticar con esto. Pero, pues como el diagnóstico no es suficiente, porque toda enfermedad necesita un tratamiento, un plan de tratamiento, un seguimiento, una intervención, pues lo que empieza a pasar es que se reemplace por otro nuevo diagnóstico, por otra nueva revisión, hasta que finalmente el malestar hace que la gente consulte y busque ayuda, pues como los temas pues como de la psicología y la psiquiatría. Pero termina pasando por una cantidad de información y saturado de un montón de información, porque en efecto la gente sí llega mucho a consulta, por ejemplo, diciendo cosas como es que yo vi en Instagram, ¿cierto? Yo vi en TikTok o vi tal cosa, y eso es como la nueva moda, ¿no? O sea, la gente ve toda esta información y ¡pum! Se activa una alarma. Entonces yo creo que lo que podríamos como también empezar a revisar o empezar a desmitificar un poco es, ejemplo, en las relaciones sentimentales, que son las áreas en las que uno más se topa con estas cosas o en las que uno más empieza como a identificar el patrón negativo al otro y viceversa, como que es lo que más podría prender las alarmas dentro de los vínculos sentimentales. Yo pienso, por ejemplo, como en los rasgos límites de la personalidad, que se activan mucho en las relaciones sentimentales, con la posesividad, con el querer controlar, con la amenaza. Pienso mucho en los cuadros narcisistas, ¿no? Como la gente con estas características narcisas suelen ser tan encantadoras, ¿no? Tan buenos partidos al principio y cómo la gente suele caer mucho en estas características. Entonces, creo que podríamos como empezar a hablar un poco de cómo identificar, no tanto por un post de Instagram o de esta información mediática, sino en qué momento uno se puede empezar a identificar qué es patología dentro de los vínculos, ¿no? O qué podría empezar a ser patológico versus qué hace parte de lo que la gente está creciendo, rasgos, madurando, ¿cierto? Como ¿cómo diferenciar eso, cierto? ¿Cómo yo logro diferenciar, por ejemplo, que no sé, que conocí a alguien que me trae flores, que me dice, que me muestra todo lo bonito, todas sus virtudes, y yo puedo empezar a caer? ¿Hasta qué punto realmente es un muy buen partido o tiene unos rasgos narcisistas? Eso es muy complicado. Eso es muy, muy difícil porque primero es por lo que estábamos hablando, la variabilidad de tonos. Ujú. Segundo, porque es que aquí estamos viendo un punto, pero no estamos viendo el otro, Mm. ¿cierto? Entonces, tú dices, centrándonos en el vínculo, las relaciones afectivas de pareja, que es el filtro que hicimos. Sí, sí, para sí, llegar sí, acá. sí, sí. ¿Hasta qué punto eso
el que me trae, me lleva, yo veo cosas muy bonitas y ¿qué está interpretando el otro? ¿Por qué está interpretando así? Es que son dos, o sea, cuando son relaciones de pareja son dos. Esto es como con un poquitico de reserva, pero son dos, no psicopatologías, pero dos cosas que se tienen que complementar, ¿cierto? Entonces el que tiene unos rasgos, como tú dices, más ególatras, por no ponerle la palabra narcisismo que está tan de moda, que hace tantas cosas bonitas, pues ¿quién es el receptor? Ahí también hay un problema, venga, ¿quién está más complicado en su mundo emocional? Ok. ¿Este con lo que hace o este con lo que recibe y cómo percibe? ¿Sí? Sí, no sé si sea clara, pero esto es un interjuego, no es uno u otro, es la manera de relacionarse. Y finalmente estas maneras de ser se complementan. O sea, no estaría el que le gusta ser adulado si no está el que adula y el que está ahí. Entonces, los elementos inadecuados y maladaptativos de ambos. Sí, incluso estaba pensando que no podemos caer aquí en esta idea de nombrar las patologías por como si nombre. fueran rasgos, Ajá. porque entonces caemos en lo mismo En que lo estábamos mismo, diciendo al sí. principio. También parece como importante hacer ese punto de diferencia cuando ya algo es patológico, para que las personas que no están como tan asociadas a este tema de la psicología, pero pues viven sus relaciones y sus vínculos, cuando se determina que algo es patológico. Sí. Que hay que ponernos en dos escenarios, porque estamos hablando de patología y de no patología y cotidianidad. Listo. La patología, y en algún momento lo hablamos, sobrepasa la capacidad de afrontar. Cuando ya me sobrepasa lo que yo tengo que afrontar, ahí es, ojo, una alarma. O sea, ya evidentemente siento que no puedo. Traté por un lado, por el otro, y siento malestar. ¿Viste? Nos buscan por malestar, nos buscan por sufrimiento. Entonces, cuando el sufrimiento sobrepasa, se llega a una búsqueda de apoyo en salud mental, ¿sí? Y ya cuando el sufrimiento sobrepasa, aquí es donde entramos nosotros a escena y decimos, venga, ¿sobrepasa por qué? ¿Por personalidad o por realmente una cosa que está siendo patológica y necesita un poquitico más? Porque es que la personalidad son los elementos que cada uno tenemos que nos hacen actuar como somos usualmente en todos los escenarios y que nos dan unos elementos característicos. Y ahí podemos hablar desde muchas escuelas o desde muchos autores, que no nos vamos a meter, pero simplemente son cosas que me hacen a mí ser, ¿cierto? Que cuando hablan de Carolina Jaramillo en cualquier escenario dicen, sí, es extrovertida, es un poquito mal geniada, pero se le baja fácil, o sea, unos elementos que me hacen así en todos los escenarios. Y ahí es donde entramos a, bueno, estos elementos les sirven o no para afrontar su vida cotidiana. Y yo los uso para afrontar mi vida. Cuando ya no soy capaz de utilizar lo que yo soy para afrontar mi vida, ojo, ahí la personalidad puede estar teniendo sus alteraciones. ¿Bien? Que puede ser, como tú dices, buscan por otras cosas y termina uno hallando en terapia cuando empieza uno a sacar como decía una profesora mía, como en el circo que voy sacando todas las pañoletas de muchos colores de la boca del man, que va sacando y sacando y sacando, eso lo hacemos nosotros. Pero entonces eso es el ser, ¿cierto? Los elementos de personalidad y la capacidad de afrontamiento. Y yo tengo unas capacidades y unas formas que me hacen ser para resolver. Y cada uno resuelve cómo aprende y cómo le sirve. Ya otro lado es la patología como tal. Y muchos elementos de personalidad me sirven de base para la patología, ¿cierto? Entonces, si yo soy, por ejemplo, callado, introvertido, si tengo unos elementos que me hacen ser un poquito aislados, que no me sirven para algunas cosas, yo los utilizo ¿para qué? Pues para trabajar en eso y que me sirvan a mí. Pero también son un sustrato ¿para qué? Los estresores me den más duro. Claro. La personalidad puede servir como sustrato para una patología. ¿Listo? Los elementos patológicos, ya cuando aflora la patología, cuando aflora el episodio depresivo, o el ataque de pánico, o el trastorno de ansiedad, o alguna patología, ya sobrepasó y el sufrimiento es mayor del que yo puedo. Y ya pues está el otro escalón que es cuando nos salimos de la realidad, que no nos vamos a ir a ese escalón de la psicosis, nos vamos a ir pues al tope que me fractura lo que yo soy y mi esencia, ¿cierto?
Entonces yo pienso que uno puede identificar y si todo el mundo tuviera claro que venga, sufrir hace parte de la vida, del mundo iba a ser bonito, fácil, chévere, pues que no es, ¿no? Ok. Bueno, y si hacemos algo como muy, si cada uno, cada una habla un poco como de sus rasgos base, ¿sí? Como que lo define a cada uno. Y ponemos un ejemplo de que podría ser, o sea, si uno se desborda en estas bases, como cuál podría ser nuestro prototipo, ¿sí? Y poner el ejemplo de la diferenciación entre estos rasgos de personalidad que puede ser sustrato por una patología. Antes de que arranquemos con eso, que me parece chévere, porque digamos estos escenarios son educativos, o sea, estos escenarios no son terapéuticos, son educativos, y educar mediante el ejemplo es muy bueno. Hay otra cosa muy importante y es el momento en el que estamos, el momento de cada uno, ¿cierto? No es lo mismo el sufrimiento del de 15, del de 25, del de 35, del de 45, del de 65, ¿cierto? Cada uno tiene sus problemas y su sufrimiento y cada uno tiene su manera de afrontarlos. Sirve la base de lo que es, pero a los 15 años, el grano en la frente previo a la fiesta es Intenso. el peor problema de la vida. A los 45 yo me lo vi en una foto y dije, ay, qué pereza. Ah, qué embarrada, sí. Mira, tan chistoso. Pues sí. No faltó el grano. A los 15 no tiene problema la declaración de renta. A los 45 sí. Entonces eso puede generar movimientos de emociones diferentes, ¿cierto? Ahora lo que tú decías, ¿cómo somos y para qué puede servir de sustrato? Yo siempre les digo en clase a mis alumnos que uno tiene que aprender a poner los elementos de uno a trabajar para uno. No uno trabajar a desgastar la energía para los elementos de uno. Y cuando les hablo, siempre pongo mi ejemplo. Yo soy muy extrovertida, ¿cierto? Lo que dije cuando entré, venga, a mí me llaman para hablar carreta y estoy lista. No me gusta hablar, soy comunicativa, soy dramaticonga, dramática, exagerada. ¿Para qué me sirve? Pues para esto, para irme a sentar acá, para irme a dar una clase y que se les quede en la cabeza, como creo que se les quedó a ustedes, espero. Sí, claro. Ya, pero me sirve para eso, para llegar, para comunicar. Pongo a trabajar ese elemento mío dramático para mí. Por eso me gusta ir, por ejemplo, a lo que yo hago todos los días en audiencias. Hay gente que no es para eso. Por ese mismo drama y por esa misma vivencia de emociones extremas con muchas cosas, pues obviamente las rupturas sentimentales a mí me daban y hasta hace muy poquito, terrible. Terrible era al punto realmente del sustrato para un episodio de depresión mayor, como me dio. Y fue en el momento en el que ya se superó mi capacidad de afrontamiento, en el que tuve que buscar ayuda, en el que me tocó que mi familia me llevara a buscar ayuda y pudiera salir de esto. Entonces, estas vivencias dramáticas y exageradas hacen que sea el sustrato para eso. Si eso es lo que tú decías, y te cogí el mensaje. Caro, y tengo una pregunta, como en ese caso donde explicas tu situación personal, que llegas a tener un episodio depresivo. También me parecería como importante hablar de lo que son episodios a lo que es un trastorno como tal, porque muchas veces creemos que al caer en un episodio o en una situación donde nos desbordamos y perdemos totalmente el control y necesitamos ayuda de diferentes índoles, terapéutica, farmacológica, pues creemos que vamos a vivir con eso toda la vida y ya es un trastorno y pues no hay nada para salirnos de ahí, que muchas personas también como que ese es el miedo que le tienen a los diagnósticos o a acudir a un profesional, al medicamento. Y es el miedo mismo que tenemos nosotros, sobre todo de hacer diagnósticos. Es el temor, venga, ¿hasta qué punto es esto? Hay una cosa clara y es que un episodio es un momento puntual donde ocurre algo. Es una fractura. La fractura se le hace tratamiento, cicatriza y hay una susceptibilidad. Y quiere decir que me va a fracturar. Eso mismo pasa. Yo puedo hacer un episodio depresivo aislado. Ojo, ya pasó uno. Y hubo unos, ahí sí sirven los criterios, que los tiene que decir alguien que sabe,
y que estudia y que llega y trae a esa persona y conoce su entorno y hace los criterios como todas las patologías. Listo. Las posibilidades de recurrencia, o sea, la posibilidad de repetir y volverse algo crónico están, que siempre están. Pero ahí es donde nosotros decimos, venga, hacemos un tratamiento por un tiempo, se toman unas medidas y usted sale y se tiene que cuidar. Como la fractura. Ponemos ahí yeso, usted sale, puede hacer su vida normal, pues tiene que cuidar, porque ahí está una cicatriz. ¿Sí? Entonces, no toda una persona que hace un episodio depresivo tiene un trastorno depresivo. No toda persona que hace un ataque de pánico tiene un trastorno de ansiedad. Pero esa persona tiene que hacer el tratamiento adecuado por el tiempo indicado para disminuir la posibilidad de recaer. Ahí también juega otro factor clave con nosotros y es conocer la persona. ¿Quién de su familia sufría depresión? ¿Quién de su familia ha tenido esto? Porque la genética es parte importante de nuestras patologías, ¿cierto? Entonces, si mi mamá sufre de la presión, pues yo tengo una posibilidad. Y si a eso le sumo que soy gordito y no me cuido la sal, pues hay riesgos que están en el ambiente. Entonces ahí es donde esto tiene que volverse algo multifactorial y tener ese abordaje adecuado. ¿El trastorno puede ocurrir? Sí, pero tengo que conocer muchos elementos alrededor. Pero definitivamente un episodio no es un marcador. Para que esto sea crónico. Nunca. Hablando de, vuelvo y les digo, no tocando el escalón más arriba de las enfermedades mentales crónicas, sino tocando esto, la cotidianidad, ¿cierto? El momento, el que pasa por el ataque de ansiedad, el que hace realmente todos los síntomas vasomotores, cuando dicen, venga, a mí me dio una cosa en el pecho horrible, y respiré, y se me durmieron las manos, y sentí que tenía ganas de salir corriendo, y uno hace el diagnóstico de ataque de pánico. Eso no quiere decir que sea un marcador, pero hay que ponerle cuidado, ¿sí? Bueno, ¿quién va a arrancar con sus características? Carolina, ya empecé a contar. Te escuchamos. A ver, yo soy una persona extrovertida, dramática, fantasioso, contemplativo, y yo como que paso fácilmente de amar al mundo y odiarlo. ¿O doy más información? No, esa información está regia y está perfecta. Y eso, digamos que estamos como dicen ellos, en el equilibrio. Y perfecto, esa información es necesaria para uno saber que pues se va a ir a los extremos y eso no es sano. Y yo creo que te he enseñando la vida que ese amor-odio se tiene que ir sincronizando y centrando a que esa drama se tiene que ir ecualizando, ¿cierto? Sin perder esencia, Sí. sin que te sobrepase, sin que eso te ponga en riesgo, que sabes que te pone en riesgo, y cuidándote. Sí, porque Y eso es salud mental, ¿cierto? Aprenderse a definir y a conocer. Miren que incluso nosotros que trabajamos en salud mental, cuando Marco me dijo, definámonos todos, dijimos, uy, no. Mira, cuando uno se lo pregunta a los pacientes, porque uno le dice, venga, usted, ¿cómo se define? Diga, ¿cómo es usted? Sí, claro. Y otra cosa muy particular es que uno mira sus cosas, entre comillas, porque no podemos etiquetar ni poner, uno mira todas sus cosas más positivas, las negativas las pone por allá, como las que no acepta, sabiendo que uno es un todo. Entonces, definirse es difícil. Esto es salud mental, aprenderse a conocer y a saber cómo uno es para protegerse de lo que uno sabe que le va a dar riesgo. Y eso es lo que uno tiene que enseñar. Venga, ¿usted cómo es? Soy un de buen animal. Es usted. Ahora, si usted tiene esas características, cuídese. Haga esto. Si a usted no le gusta esto, le va a tocar hacerlo. ¿Cierto? Si usted es tan extrovertido, mídase en lo que está entregando porque no va a ser fácil, porque usted se va a abrir a todo. Mídase. Y al que es introvertido, al que no le gusta y al que, venga, ábrese un poquito más porque si no, no va a tener herramientas ni bastones para afrontar. Claro, ¿cuál es la diferencia? De la vida. ¿Cuál es la diferencia entre no sé, yo pienso como los factores predisponentes a una depresión, por ejemplo, de una personalidad como la de nosotros, que somos más extrovertidos, más habladores, más exagerados, ¿cierto?
pero que, por ejemplo, en el ámbito amoroso o en las relaciones, como que uno se vuelve una hueva y le da a uno la tristeza y le agarra a uno como, pues, como que empiezan estos. A mí siempre mi miedo es desbordarme, no desbordarme en una melancolía y victimismo donde yo diga, nadie me quiere, todos me odian, ¿cierto? Versus el posible o la posible depresión de una persona que sea muy introvertida. O sea, pueden ser de la misma, como por la misma corriente, o hay una variación entre la depresión del extrovertido y la depresión que le pueda dar al introvertido. En esencia, como tal, que una sea más heavy o no y que la otra sea. No, Ok. no. O sea, el episodio depresivo con las mismas características que nos dijo. Pero acuérdense lo que yo les decía, los elementos de personalidad hacen que sea esas depresiones tal vez de más difícil manejo o tener que meterse por otro lado. Y ya estamos hablando en la parte de psicoterapia, más como engancho, como hace resistencia al tratamiento, como realmente logro que se canalice hacia ese lado. Entonces no es diferente la depresión de uno u otro. Es lo mismo, pero la manera de afrontarla y de poder hacer el tratamiento, ahí es donde entramos nosotros a individualizar y a decir, venga, este tiene estas cositas, de estas me agarro y este no. Pero es igual. Ok. Te tienes que definir. Ay, bendito Dios. Bueno, pues yo soy, al contrario de Caro y Alejo, más introvertida, pero no totalmente introvertida. Como que logro finalmente como desenvolverme bien en distintos escenarios y conversar, pero sí, pues al lado de este par quedo como la más callada. Como que me preocupan mucho las cosas, como que constantemente estoy en la cabeza pensando lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es la mejor forma de hacerlo. Entonces me da como esta sensación de nerviosismo constante, pero que pues finalmente pues yo llevo un proceso terapéutico hace muchos años, entonces pues he aprendido de estos rasgos, ¿no? Que me componen, jugar a favor con esa personalidad. Entonces, como me organizo muy bien con mi trabajo, puedo manejar muy bien mis tiempos. Entonces, simplemente digo, bueno, no me voy a estresar, yo sé que estoy todo el tiempo en la cabeza, ¿cómo lo organizo? En una hoja, en un papel, en un cuadro, donde digo, esos son los días y los horarios en los que voy a trabajar, estos voy a hacer mis cosas. Entonces, eso ya no es como el estrés constante de estar en la cabeza organizando un montón de cosas. Pues nunca los he visto como rasgos patológicos. Sí me ha dado estas crisis de pánico, sí, 2 veces en mi vida las he sentido, pero nunca me he definido como una persona, como por ejemplo con un trastorno de ansiedad. No. He ahí, Mm. he ahí el punto, he ahí la clave, el haber tenido un episodio, ¿cierto? Que implicó un poquito más de esfuerzo farmacológico, no farmacológico, de ti, de hacer ciertas cosas, pero saber hacerlo en el momento que es, identificar y procurar porque esto no vuelva a pasar. Es ahí el punto bonito de esto en que el que oiga esto diga, venga, sí, hay que cuidarse, hay que acudir, hay que hacer, no quiere decir en cómo se percibe la vida distinto cuando uno se para bolas a su salud mental y no deja pasar eso y cómo puede uno vivir chévere con cómo uno es. Sí, ¿Sí? ajá, Como yo soy, nadie dice que es bueno o malo. Yo soy así, esto me sirve para esto. ¿Y cómo trabajo esto? ¿Y cómo logro, en algunos escenarios, a pesar de que soy introvertida, hablar? ¿Sí? Así como, digamos, yo pienso lo mismo. He logrado medirme, callarme con mucho esfuerzo. He logrado medirme, callarme, sintonizar lo que doy. Entonces, el punto es aquí reconocer quiénes somos, cómo somos, conocernos y aprovecharlo para nuestra salud mental. Bueno, yo aquí yendo como al tema del equilibrio, pues yo también siento que tiendo a ser más tranquila, no soy tan extrovertida, tiendo a ser una persona muy introvertida y siento que eso en algunos momentos de mi vida me ha jugado como malas pasadas porque tiendo como a guardarme mucho lo que siento. Entonces, bueno, voy a seguir dando como rasgos. Entonces soy introvertida, tiendo a ser muy callada también a veces en ciertos contextos, no en todos, pero en algunos contextos tiendo a ser callada.
y tiendo a sobrepensar un montón las cosas, pero no así como lo decía Eri, de tengo que hacer esto, no, es más como de para atrás, entonces como yo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no dije esto? Lo hubiera hecho de esta manera, entonces como que tiendo mucho a sobrepensar mucho de esta forma y a veces caigo como en la nostalgia fuerte que me hunde un poco y de hecho pues hace poco también tuve un episodio fuerte donde como que me pasó factura el hecho de sobrepensar tanto y de no expresar como claramente lo que estaba sintiendo y caí en un episodio depresivo donde estuve medicada, tenía muchísimo susto porque claro, es como el miedo ahí, juepucha, voy a depender de un medicamento toda la vida para estar bien. ¿Qué tal que esto, de todo el mundo, ¿no? claro, que esto cambie mi forma de actuar de una forma radical y que yo no me sienta, pues yo, sí, me da muchísimo susto, pero pues también como en ese son de escucharme y de saber que yo ya no podía con lo que estaba viviendo, a pesar pues como de buscar otras herramientas, dije no, pues también creo que esto es una herramienta válida y hay que perderle un poquito el miedo porque finalmente está ahí para ayudarte a equilibrar lo que necesitas y bueno, después de aceptarlo con muchísimo amor, porque creo que hice todo el proceso con muchísimo amor y muchísima conciencia, pues ya pude dejar el medicamento y finalmente era como eso, lograr equilibrar mis niveles y poder sentirme tranquila, como no en ese estado donde me sentía desbordada, como que no sentía que no podía hacer las cosas, no podía levantarme, me costaba un montón como concentrarme en mis actividades, a pesar de que las hacía, pero era como, ya era como que iba por encima de mí. Lo que tú dices es muy bonito y pienso que es muy educativo, porque muchas veces la gente joven, la gente que tiene herramientas, y joven pues estamos hablando del rango, no, de los adultos jóvenes, como los que estamos acá. Ahí me meto yo en la colada. Todos. También. Sí, sí somos. Esa queja, no me puedo concentrar, hago las cosas, me esfuerzo, pero como que no pongo atención. He borrado un archivo 3 veces y yo estoy acostumbrada a hacer este trabajo. Me está costando. La gente canta con lo cognitivo, o sea, pero cuando eso aparece es porque ya eso viene por ahí unos 3 meses antes dando sustrato y dando garrote allá adentro. Sí, Pero la gente dice, venga, no me concentro. No, si estaba aburrida y me he querido pasar en la cama y estuve en la cama 48 horas y no me bañé, pero eso no le ponen cuidado. O estoy comiendo mucho más de la cuenta, o comiendo mucho menos, pero no le ponen cuidado. Pero la queja cognitiva, venga, no me concentro. Estoy perdiendo la memoria. Una cantidad de pacientes son los que dicen, venga, yo estoy perdiendo la memoria. Hago cosas que yo digo, o ando en piloto automático. sí, total. Yo no sé por qué iba para una parte y resulté en otra. O sea, me está dando... No. Y esto no- claro, yo toda mi vida he vivido con todo este tema de, pues mi atención es muy dispersa, chiquita estuve medicada y todo por déficit de atención, pero pues creo que he aprendido a pilotearla durante toda mi vida, pero claro, llega un punto donde digo, en serio, no soy capaz de hacer mis cosas. Esto siempre me ha costado hacerlo, pero ahora me cuesta el triple y no puedo hacerlo, o se me olvidaba más de lo normal, me tenía que volver hasta 3 o 4 veces por algo y yo no, esto no está bien. Entonces, como que esa fue una señal importante donde dije, tengo que buscar ayuda y la ayuda que estoy teniendo en este momento no está siendo suficiente, necesito ayuda de medicamento y pues bueno, creo que también haberlo aceptado con tanto amor hizo que se sintiera muy tranquilo, en ningún momento me sentí como desbordada o como fuera de mí misma, sino que al contrario era como aterrizadita y tenía mucho miedo también al dejar el medicamento, que de hecho hablé contigo antes de hacerlo porque me daba mucho susto, pero fue muy tranquilo porque finalmente era como entender que ya estaba equilibrada ahí en el cerebro, como lo que se necesitaba equilibrar. Sí, eso. Estaba pensando un poco como tú crees que uno desde pequeñito o en su interior, no hablemos como desde la infancia, sino como tú crees que todos, muy en el fondo de nuestro corazón y nuestra mentecita sabemos como cuáles pueden ser nuestros posibles desbordes. O sea, ¿no se puede llegar a conocer también eso es más como características de ciertas personas y a otra gente simplemente nunca lo sabe? O tal vez si uno escucha con atención, uno sí sabe cuál puede llegar a ser como su punto, como su declive. Yo creo que si uno escucha con atención las señales de uno mismo, lo puede llegar a identificar, pero creo que influye mucho
el entorno, cómo se percibe desde el entorno. Y ahí es muy válido volver a lo con lo que arrancamos, a los medios, a cómo la salud mental se ha desestigmatizado, a cómo se accede más fácil a servicios sin que ahorita todo sea patológico, que es lo que estamos tratando de hacer, pero cómo se accede más fácil venga, necesito ayuda, ¿cierto? El cuento de las abuelitas es, ay, antes del que estaba deprimido iba a haber falta de oficio, póngale oficio. No, ahora no, venga, es señales. Es no duermo bien, es no como bien, o como más de la cuenta, o es no me concentro, o es realmente pienso en que qué rico acostarme y no abrir los ojos más. Y eso se habla fácilmente. Entonces, venga, cómo se percibe el entorno. Entonces uno puede ahorita, y pienso que ahorita hay más facilidades de leer desde muchos ámbitos las señales que nos dicen la salud mental está en peligro. Y hay muchos más recursos. ¿Qué creen ustedes que hace que ahora haya más riesgo en términos de salud mental? Yo creo que es también como la sobreestimulación de tantas cosas, tanta información, pues todo este tema de las redes y todo. Que tenemos como que atrás una pandemia. es un bombardeo. Sí, como que todo el tema social que se vive en este momento de la vida es mucho. Yo siento que eso también llega como a desbordarlo a uno. Eso influye mucho claramente en la masificación. Pero yo también pienso otra cosa, y en estos días lo hablaba en una de las charlas trascendentales que uno tiene con los amigos, como esta que estamos teniendo, con los amigos no con esta brecha generacional que tenemos nosotros, sino con las amigas. Yo decía, de alguna manera, ¿en qué punto nosotros, como papás, mi generación ha tenido dificultades en la crianza? Pienso que eso es un factor importante. Dificultades en todo, en el sufrimiento que tienen los pelados, en cómo se percibe el sufrimiento y no se permite sufrir, en cómo no se permiten muchas cosas. Pienso que eso marca un riesgo. El tolerar la frustración, el aprenderse a frustrar. Obviamente ni tanto que queme al santo, pero tampoco que no lo alumbre, ¿cierto? Entonces, no frustración todo el tiempo, pero esta frustración dosificada es importante, necesaria para la vida. Entonces, no frustrar de la manera adecuada, pienso que nos ha puesto mucho en riesgo la salud mental, no tolerar. Ese punto, Caro, de no tolerar me hace pensar mucho en algo que yo como que reflexiono constantemente y es, a mí desde muy pequeño me aplaudían mucho lo independiente que era. Entonces yo aprendí a cocinar a los 6 años, 7 años, hacía oficio, doblaba, o sea, me encantaba la limpieza. Y todo el tiempo como que se me aplaudió mi capacidad de estar solo, sí, mi capacidad de estar solo en casa. Entonces que me dejaran solo en la casa no había problema, que me mandaran solo en un bus de vacaciones de mi familia no era problema. Cuando yo observaba los ejemplos de parejas de mi entorno cuando estaba pequeño y adolescente, yo veía que tías, tíos, vecinos, papá, mamá, como que sufrían mucho. O sea, lloraban por el marido, se quejaban que el amante, que aquí, que no me dejó salir, que toca pedirle permiso al esposo, que la esposa se enojó. Y yo decía, pero ¿por qué la gente no está sola? O sea, si están solo, como yo mantenía tanto tiempo solo, pues yo con quién peleaba conmigo, sí, hasta que nació mi hermana y pues ya fue otra historia. Pero hasta ese tiempo que estaba solito yo decía, uno está con uno. Y yo me imaginaba un montón de cosas y jugaba y estaba. Y yo pensaba mucho en mi infancia y adolescencia como estar solo es muy rico. Sí, estar solo es muy rico, ser independiente, ser autónomo, valerse por uno mismo. Y hace poquito reflexionaba como a veces cansa, a veces agota un poco esta sensación de tener que hacerlo todo solo, ¿sí? Pero sí siento una sensación como si se aplaudiera mucho. Yo no sé, creo que esto está como a nivel generacional también, la autonomía, la independencia, el que cada uno sea capaz, ¿no? Con sus cosas, con su vida. Siento que a veces pesa un poco, o al menos en mí hay una sensación de, ay Dios, como que cansancio, esto de tenerlo que resolver todo solo, ¿no? Entonces, es que son como cosas muy tontas, pero por ejemplo, ¿qué día tenía que correr? Como que tenía que hacer muchas cosas. Entonces yo pensaba en mi cabeza, hay que sacar la basura, tengo que hacerme el almuerzo, tengo que poner a descongelar el pescado, tengo que atender, después llego al gimnasio, tengo que hacer esto. Y hubo un día que yo dije, qué cansancio, hijo de puta. O sea,
uy, qué artera, o sea, son demasiadas cosas, hasta la soleada de la toalla o la peinada de la perra, o sea, como, Ya se convierte en una carga. Dios mío, como que yo decía, uy, qué cansancio, y eso que yo sé que tengo un montón de herramientas mentales, emocionales, sociales para sostener todo esto, pero pensaba de razón, la gente a veces colapsa y pesa bañarse, pesa cocinarse, pesa... Entonces siento que tiene que ver también un poco como con esta estimulación o una idealización de la autonomía, independencia. Idealización de lo que sea es malo. Es- O sea, idealizar cualquier cosa es malo. Mm. Idealizar la autonomía, idealizar lo que sea, no funciona, porque en algún momento va a pasar eso. Va a pasar el colapso y se va a dar cuenta que no, lo ideal no existe. Y justo en estos tiempos es como la meta de vida que nos han vendido, que es la meta personal, debe ser suficientemente autónomo, suficientemente inteligente, suficientemente fitness, suficientemente bla, 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 bla. Y eso está cargando un montón a las personas Horrible. hasta que colapsa. Sí, total. Ahí va otro punto, es el deber. Deber. Se nos olvida una cosa, el deber de ser felices. Y hay gente que es feliz con ese ritmo de vida. Sí, y son funcionales. Y son funcionales. Pero claro, hay otras personas que no. Que no. Que, por ejemplo, pienso como en mi caso, que ahorita que tú hablas como este tema de equilibrar como eso de ser extrovertido o introvertido. A mí me cuesta un poco como exponerme y como que en un momento caí en esto de que sentía que tenía que mostrar y mostrar y mostrar. Claro, me quemé también porque es como sobrepasarme. Y ahí está ese punto de uno poderse conocer y saber hasta dónde lo puedes hacer y que no lo vas a hacer por deberle algo a alguien por lo que está afuera, porque finalmente pues la vida la vive uno para uno, como uno se sienta bien, sin poner como esas expectativas o en querer como que gustarle al otro de alguna forma. Ahí, ese punto está muy chévere. Porque también pasa al otro lado. Entonces usted viva como usted quiera, porque no nada. Entonces ahí es donde esta polarización, otro término, es, o sea, no es que hay que ser súper independiente, pero no, hay que llegar a un punto medio donde uno se conozca y encuentre su potencial para ser feliz. Punto. Suena muy a frase de cajón, suena muy a frase de muchas cosas que vemos ahorita, pero si lo centramos aquí en este espacio que tenemos, es eso. Aprendes a conocer, reconozca sus cosas, sus debilidades, sus fortalezas, sus ventajas y trabaje en un proyecto de vida que lo haga feliz. No pase por encima del otro, cosas básicas, no pase por encima del otro, ¿cierto? Pero tampoco pases por encima de ti. Que nunca pase por encima de usted mismo. Exacto, ahí está. Respete al otro, pero respete su esencia. Conózcasela y potencialícela. Y eso es salud mental, ¿cierto? Miren que hay una cosa en común aquí, es que conocemos, reconocemos y hemos trabajado en salud mental. Y eso es lo que a la gente que oiga esto le tiene que quedar. Venga, qué chévere, yo tengo esto me puede servir para mi plan de vida. O estoy sintiendo que por este lado me está faltando, puedo buscar ayuda. Y si en algún momento me dicen que esa ayuda implica, venga, usted ha normalizado algunas conductas, ¿sí?, que esconden una depresión o que esconden una ansiedad, venga, que esto no es normal, venga, yo lo acompaño, que tiene solución, qué chévere, para poder llegar a tener un buen proyecto de vida, hacer lo que a uno le gusta, disfrutar, estar contento, pero permitirse estar mal sin que ninguna de las dos sea no necesaria con la otra, ¿cierto? Miren que todos nos hemos trabajado en salud mental y hemos llegado a estar haciendo cosas chéveres por nosotros, reconociendo que tenemos fortalezas y habilidades desde nuestras esencias y personalidades que hemos reconocido que hemos necesitado ayuda muchas veces más allá en salud mental, que es lo que implica, digamos, lo que yo hago, el proceso más desde la patología, sin que sea crónico, sin que no nos permita vivir, sin que no nos permita hacer lo que tenemos, y esto sirva. Vuelvo y para los que nos oyen, venga, sí, puede existir el momento en el que necesite otras cosas, en el que por más que trabaje en mí mismo no puedo, hay otro que sabe más, venga. Y esto no implica que se dañe nada en mi proyecto de vida y trabajar por eso es lo que nos tiene que tener aquí, sentados y vivos, ¿no? Así es.
Te invitamos a compartir este episodio y a seguir todo nuestro contenido en redes sociales. Puedes encontrarnos como @dímelosimple. Y si tienes alguna historia que contarnos o quieres participar en alguno de nuestros episodios, no dudes en escribirnos.